Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista y como cada domingo agradecido con Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes a través de BTV Canal 32 por este espacio de esta hora, llevando las informaciones más actualizadas del sector asegurador. Como siempre, nos acompaña mi gran amigo y hermano Hamle Rodríguez. Buenas tardes, mi querido amigo Buenas Jonathan. tardes. Y buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecidos de que una vez más nos permitan llegar a sus hogares a través de BTV, Canal 32. Y este es su programa Seguros TV, que nos aseguramos siempre de traerle una entrega y un contenido que sea de provecho para ustedes y sobre todo que les dé algunas luces en el sector asegurador y en sentido general en todo lo vinculado que le permitan saber cómo proceder, que eso estamos carentes de eso. Yo creo que estamos cumpliendo con eso. Sí, sin lugar a duda. Creo que sí. Incluso gracias a la sintonía de todos ustedes, vemos que muchas de las sugerencias que hemos hecho en este su programa ha llegado a autoridades, sobre todo en el tema de la movilidad. Sí, y han tomado acciones. Sí, acciones que al final se traducen en bienestar para todos. Otras que están en trámite, por ejemplo, tú tienes el traslado de pasaporte al sector de NACO. Nosotros fuimos los primeros en pronunciarnos en este sentido, en que se habían hecho algún levantamiento, algún plan para poder movilizar esto allá por el caos que va a ocasionar en la zona. Sí. Todavía hoy se está debatiendo en que sí o no. Ya hay juntas de vecinos del sector que están dando la cara, claro. rechazando pues las instalaciones de pasaporte en este sector. Y es más que obvio, por más estudios que se hagan para esto, es hasta fácil de ver el caos que va a ocasionar por el gran flujo de personas que asisten a esta institución, obviamente en ese tramo que es un caos de manera natural sin ella, sumándole esto, pues obviamente que hará una crisis mayor. Es un tema simple, es lo que falta muchas veces en este país y es el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. Sin embargo, mientras tengamos la oportunidad que nos da este canal de llegar a ustedes y alzar nuestra pequeña protesta, ¿verdad?, sobre este tema, siempre lo hacemos. Pero vamos a hablar de la... Y no solo como protesta, sino como propuesta de utilizar esta misma plataforma para llevar el mensaje y esclarecer cualquier punto que haya creado alguna duda en alguno de los ciudadanos y las mismas autoridades. Sobre todo, Jonathan, que se sepa que sin ningún interés, ni partidario, ni ninguna... Nosotros no tenemos, ni colocaciones tenemos del Estado. No. Lo de nosotros es tratar de ayudarnos entre todos a contribuir con el bienestar común. Y mira, y tú sabes que un día como hoy, en el año 1936, es creada por decreto por el general Trujillo, Leonidas Trujillo, la Policía Nacional, en la que se fusionaron todos los cuerpos de policías municipales existentes en el país. Se celebra un día como hoy, 2 de marzo de 1936. Sí, pero también, esta no es menos importante que la anterior, es que en 1996 fallece a los 62 años de edad en un centro médico de la ciudad de Tampa, de Estados Unidos, la Florida, el expresidente Jacobo Magluta. También. Sí, también se celebra el tema del Día Mundial Mental de los Adolescentes, de la salud mental de los adolescentes. En los adolescentes. Una cosa que hemos conversado muchísimas veces y es que debemos prestar más atención a todo lo que, no solamente de los adolescentes es fundamental porque se torna preventivo, sino de la salud mental en sentido general de nuestro país, que a tantas familias afecta y muy poco apoyo hay para tratar este tipo de temas. Eso impacta en una forma catastrófica a cualquier familia, sobre todo porque muchas veces controlar, tratarla, conlleva un costo muy alto y necesitamos realmente mayor apoyo por parte de las autoridades y del sector salud sobre esto. Fíjate, en ese mismo sentido, la salud mental, que hoy se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental en adolescentes, pues llegó a un punto en el 2021, 2020-2021, con la llegada de la pandemia a nivel mundial, en la que agudizó pues ya muchos cuadros de salud mental vulnerados.
por el encierro, por Sí. todo lo que vivimos, que todos sabemos que no prefiero ni recordarlo, esa situación que se vivió en el mundo entero, ¿verdad? Y agudizó esto. A eso tú le sumas la generación de cristal de todos esos adolescentes que hoy en día, ¿cómo te llamaban a ti? ¿No te daban a ti, no te daban tu chancletazo? Sí, ¿No te ponían de castigo de verdad? sí. Te daban tu pecosá. De hecho, los primeros modelos de drones que hubo realmente Fue un fueron calizo. ese calizo Un que era calizo. capaz de doblar la esquina y darte. Hoy en día no se puede nada de eso. Por hoy en día tú tropiezas y tú echas una mala palabra y te desahogas y ya, y no pasó nada, y te duele el dedo. Un muchacho de eso, un adolescente tropieza y tú tienes que llevarlo al médico, tienes que darle terapia porque se dobló el dedito, el dedito del GPS, el dedito meñique Sí, del pie. sí. Tienes que dar hasta terapia para eso, hasta psiquiátrica, terapia psicológica para poder sobrepasar esa crisis de un tropezón. Entonces, a eso tú le sumas todo esto y la verdad es que las autoridades, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, deben prestarle un poquito más atención a estas generaciones porque de verdad que lo necesitan. Y tal vez menos restricciones, un cocotazo a un muchacho no le va a hacer nada. Sí, pero no Para que se promuevas encamine. eso. Esa generación de nosotros tenía muchas cosas positivas, tenía algunos, a veces se aplicaban abusos porque era generacional. Sí. Por eso yo no estoy seguro. Sin embargo, yo creo que no hemos ido de un extremo a otro sin ver los grises, tú sabes. Yo creo que ni siquiera las autoridades, yo hago una moción a todos esos padres que tienen adolescentes o niños ya todavía, con restringir el uso de la tecnología, no es eliminársela, pero darle más espacio de juegos físicos, ¿verdad? De juegos de que vayan a montar bicicleta, vayan a montar patines, jueguen basquetbol, hágale un carrito de caja de bola, denle una ruedita y todo eso. Caja de bola, con, esos muchachos no saben con una ninguno. percha, ¿entiendes? Ninguno Entonces, de esos sabe. tal lo vez que- con ese desarrollo que es en el campo, que es con fuerza propia, que es muy manual, tal vez con esto tú lo vayas creando mucho más fuerte y puedan ser pues entes mucho más resistentes ante la vida que nos No es que yo coincido nos contigo enfrenta. en gran medida, porque Porque ahora, todo una tableta y un celular. están en el colegio de bachillerato y quieren un carro y no saben ni dónde está la batería. Exactamente. Tú sabes, No, o sea, pero te da Diana. Pero bien, pero bien. Mira, el Consejo Nacional de Seguridad Social eligió un nuevo presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el señor Samuel Sena. Esto es noticia reciente. Estas son autoridades que, según la ley de seguridad social, la 8701, se establecen por un periodo de 2 años. En ese periodo se pueden nuevamente postular y en caso de resultar elegido nuevamente, pues pueden optar por un mismo periodo. Y nunca más. Y nunca más, exactamente. Por otro lado, Jonathan, háblame de esto, del tema del sueldo mínimo. Mira, ¿Cómo es que vamos para aquí? la verdad que El gobierno dice 30. el no. No, Los sindicatos dicen 30. Se propuso 30 el sindicato, El sector empresarial le ofreció un 10, Un 10. y el gobierno se tranza con un 20. o propone un 20. Propone un 20. Propone un 20. La verdad es que la inflación en el país nos ha llevado a la necesidad de tener que ver un aumento salarial. Sí. Ahora bien, ha habido inflación, pero la realidad en el sector empresarial o de microempresarios, comerciantes, el colmadero, el que tiene una pequeña ferretería en el barrio, Sí. el que tiene la pollera formal, formal o no formal, el que tiene la unidad de diálisis, el que tiene el consultorio odontológico con ayudantes, el que tiene un supermercadito pequeño en el sector, toda esta empresa que es del sector privado no sectorizado, realmente tienen la capacidad de soportar un 20% de aumento, porque ya el año pasado hubo un aumento salarial al sector no sectorizado, al sector privado no sectorizado. Entonces, ¿existirá la capacidad realmente de poder ellos hacerle frente a un nuevo aumento? Yo me quedo como pregunta. Sí. Lo que yo veo en muchos negocios es que no, en muchos negocios que he visitado. No, y de hecho, eso hace que se mantiene la informalidad. Claro. Fíjate que estamos en una informalidad más o menos de un 55%. Y eso es parte de tratar de evadir impuestos, tratar de evadir todas estas responsabilidades salariales. Y eso es todo un tema. En sentido general es todo un tema. El mismo Estado y no el mismo gobierno, y no precisamente del gobierno actual del PRM,
sino de los anteriores, inclusive de cuando se creó, no ha dado las herramientas para que el sector informal pues pase a ser formal. No ha dado la verdadera facilidad. Es muy bonito ponerlo cuando ellos hacen sus anuncios, que vamos a incluir y vamos a traer al sector formal a todos esos comerciantes que existen. Pero cuando tú le tienes ataduras, que primero te tienen que pagar un contador, caro o barato que lo encuentres, para llevarte esos registros a nivel impositivo, ¿verdad? Esa reportería. Cuando tú tienes que ver también que tú tienes un anticipo, que para mí es el abuso más grande que puede existir en este país, porque a ti te cobran un monto de dinero por algo que tú puedes que venda en un año. Pero si no lo vendiste, tampoco te lo acreditan. Te lo acreditan con el año siguiente, que te lo rebajan. Pero ese dinero que tú pagaste por adelantado, tampoco te genera un peso de interés. Sin embargo, la DGI sí te sanciona, sí te persigue por tú atrasarte y te cobra recargo y te cobra intereses cuando tú te atrasas en algún pago. Entonces es muy injusto de esa manera. Pero el anticipo para mí, en su momento, eso fue no fue decreto, fue una resolución momentánea que se hizo por una condición que estaba viviendo el país. Se entendía que iba a ser momentánea y se ha quedado así como la regla. Sí. Se ha quedado así, eso no se ha eliminado nunca. El gobierno propuso la reforma fiscal, la disminución, no la eliminación, la disminución y con tiempo establecido, creo que era 1 o 2 años del anticipo. Se bajaba creo que el 50% en el proyecto de la reforma que no pasó. No se habló nunca de la eliminación, sino la disminución por un lapso de tiempo para que para incentivar a que la gente vaya formalizándose. Pero para mí eso no... Es que yo pienso que en sentido general, para formalizar el país, el comercio, formalizar el país, que de hecho nosotros tenemos que tratar de llegar a hacerlo lo más pronto posible, porque eso nos afecta en todos los sentidos. Aquí el que está formal va forzado si es pequeño o es mediano, ¿verdad? Para no hablar de los grandes. Sí. El que está informal se queja de que no tiene servicio. Entonces yo creo que es algo estructural que eventualmente las autoridades, y coincido contigo, no es un tema de este gobierno, es un tema de todo, que ha afectado a este país. Bueno, yo tengo 30 y tantos años, 30 y algo de que vine de fuera. Y la verdad es que es interesante como tú ver que los problemas que en su momento Freddy Veragoico, por ejemplo, decía hace, ¿cuánto? 20 años, siguen siendo de actualidad. Todavía. Entonces, para poder crecer, para poder salir de este como este círculo vicioso en que nosotros como pueblo, ojo, país precioso, productivo, rico, pobremente administrado normalmente, pero rico. Déjense de eso, de que somos una islita. No. En esta islita se produce y para muestra... Claro, se produce porque tú es un conuco. No sea tan... O lo tratamos como tal. Yo soy más optimista. Ahora, lo que yo sí creo es que se le tiene que dar una formalidad que nos permita salir de muchas cosas. Tanto es así que desafortunadamente tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero tenemos un invitado que quizás coincida conmigo en esto de que se debe formalizar y que se debe lograr recaudar y todas estas cosas. Tenemos al señor José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Salud. Señores, no se vaya, ya regresamos con él. Seguramente no sabías que un seguro para animales domésticos es un seguro médico que cubre parte de las facturas médicas de tu mascota, así como los gastos que pueda ocasionar a terceros. Las coberturas básicas suelen incluir consultas veterinarias, vacunación, responsabilidad civil por daños a terceros, desparasitación, vacunas o esterilización, descuentos en clínicas y pensiones, hasta indemnización. El mercado de seguros para mascotas ha demostrado un crecimiento interanual del 40%, evidenciando como principales clientes a personas entre 30 a 50 años, lo que revela la importancia y beneficios de tener asegurados a uno de esos miembros tan importantes de la familia como son tus mascotas. Y si alguien te pregunta,
Diles que lo aprendiste en Seguros TV. Y ya estamos de regreso con ustedes, mi querido amigo, en su programa Seguros TV. Y como le dije en el corte anterior, tenemos al señor José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud. Don José Manuel, qué placer tenerlo por aquí. De verdad que agradecido de que haya acudido a esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la cordial invitación. Siempre estamos a su disposición. Un saludo afectuoso a los amigos televidentes de este espacio. Este es un tema, el pueblo en sentido general siempre cuando habla de... Hay dos temas que son sensibles en la población. Una es AFP y la otra es ARS. Vamos a empezar así como ubicando. ¿Ustedes representan a cuántas ARS actualmente? Bueno, nosotros representamos a las principales ARS privadas del país. Ok. Exactamente allá son 5 ARS. Pero debo aclarar que esas 5 ARS se manejan el 85% del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. O sea, somos pocas en cuanto a número, pero en cuanto a volumen de los afiliados somos un sector importante. Casi todo el universo, básicamente. No todo, porque siempre hay que dejar a los demás. Además, recuerden ustedes que hay una ARS pública que también maneja régimen contributivo y es bastante grande, tiene más de 1.700.000 afiliados. Y el resto se reparte entre ARS de autogestión y otras ARS privadas. Ya. Ustedes como sector, ¿verdad? Como la gente en la calle vive diciendo que ustedes son el gran negocio y que el sector salud, bueno, esa es una percepción por lo menos que la mayoría de la gente vive diciendo que las ARS solo terminan quedándose con el dinero. Sin embargo, ¿qué opinión le merece eso a usted? Lo primero es que vivimos en un país democrático y la gente tiene derecho a decir lo que entienda que debe decir. Esto lo puso bonito, porque usted sabe que lo que dice, ¿verdad? Claro, yo sé lo que dice, pero también yo sé lo que hay que responderle modestamente a esos señores. Claro. Yo creo que hace falta, primero, información, educación, que los dominicanos se empoderen de sus derechos, porque la salud es un derecho constitucional, un derecho fundamental, pero que también sepan que hay derechos y hay deberes. Pero hay que empezar diciendo, ¿qué teníamos nosotros antes del Sistema Dominicano de Seguridad Social? Porque para saber si lo que tenemos es bueno o es malo, tenemos que hacer una comparación con algo. Bueno, pues en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales teníamos asegurado un 6% de los trabajadores formales. Y solamente era el trabajador, no incluía a la familia. Y las igualas médicas, que vendían seguros privados, pero con persistencia, con comorbilidad. O sea, si usted tenía una enfermedad, se tomaba en cuenta para calcular la prima. Y solamente lo protegía a usted. Si usted quería poner a otra gente, también hacía la misma evaluación. Entonces eso manejaba un 12%. En total, había un aseguramiento de la población, digamos, activa, formal, trabajadora, de un 18%. Hoy tenemos un 98%. Un 98% del cual 4.700.000 son contributivos y 5.500.000 son subsidiados. Pero al fin y al cabo es un derecho y ya no es una protección personal, es una protección a la familia. Integral, claro. Usted está como empleado y es reportado a la Tesorería de Seguridad Social y está cubierto usted, su esposa y sus hijos, y hasta sus padres. Y no solamente contra la salud, sino también tiene el seguro de discapacidad y sobrevivencia y vejez, que es las pensiones, tiene el seguro de riesgos laborales y tiene además, que es una cosa que ustedes mencionaron, que es un caos en nuestro país y una vergüenza, accidentes de tránsito, o mejor dicho, atenciones en salud por accidentes de tránsito. Eso es todo un conjunto, digamos, de coberturas que amparan a la familia dominicana y la diferencia es grande. Ahora, voy a su pregunta directa. ¿Por qué la gente dice que nosotros ganamos mucho dinero? Porque no conocen el sistema. Porque yo creo que todos hemos fallado en explicarle a los ciudadanos, estén o no en la seguridad social, cómo funciona la seguridad social. Porque no hemos hecho un esfuerzo para que ese 55, que es un 57 de informalidad, se formalice. Para que no haya elusión, es decir, que usted gana 10, lo reportan por 8. Exacto. Para que no haya evasión, que siendo usted contributivo y tenga capacidad de pago, como es un ingeniero, como es un médico, como es un abogado, pues que pague la seguridad social. Que no tengamos exclusiones, como por ejemplo nuestros queridos congresistas,
que son de altos ingresos, Claro. se excluyeron de la seguridad social. Nuestras altas cortes, que son los que aplican las leyes, se excluyeron de la seguridad social. Yo creo que ellos pueden tener el seguro que quieran, pero tienen que estar en seguridad social y que Claro. aporte igual que usted y que aporto yo. Claro. Porque es un sistema solidario donde el que más gana es solidario con el que menos gana. Y el 78% de la población dominicana activa y formal trabajando gana menos de 30,000 pesos. Es decir, gana menos de la canasta básica. Entonces, por esa razón, todos debemos contribuir. ¿Cuál es el problema que hay ahora mismo en el sector salud? El problema es, no existe atención primaria, que es una disposición de la ley 8701, en varios de sus artículos, que establece que la salud debe prestarse por niveles de atención e iniciar por un primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque eso inició en el año 1978 en Alma-Ata, por Rusia, por allá. Y se ha demostrado que en los países donde se ha implementado adecuadamente, el 80% de los problemas de salud se resuelven en esa instancia y solo un 20% iría al especialista. Porque si a usted le duele el estómago, usted no es médico, usted dice, bueno, voy a un gastroenterólogo. Claro. Y van y lo atienden. Pero le dicen, mire señor, usted no tiene nada de problema estomacal, de la vía digestiva, usted debe ir de un neurólogo, pues un dolor referido. Y al fin y al cabo usted da un tour por varios médicos, Así le es. cobran bastante y usted gasta bastante en estudios diagnósticos, en medicamentos, en laboratorios. Y finalmente usted se sana. Pero una persona que gane 30,000 pesos no puede hacer eso. No. Entonces, Hace como un media tour en sí, médico. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que como es tan amplio ese catálogo de prestaciones y hay pocos controles, porque en seguridad social, como los recursos son limitados, no importa la condición que usted tenga, si usted es reportado a la TCS, o sea, la Tesorería de la Seguridad Social, usted tiene derecho a la salud, sin importar su condición, sin persistencia, sin comorbilidades, no importa qué condición usted tenga, y la de sus dependientes. Entonces eso hace que muchas veces la gente esté enferma y hay que asegurarlo. Y esa gente de antemano se sabe que va a costar más que lo que paga, porque la cápita es fija y muchas veces se queda fija por mucho tiempo. Entonces, ¿qué resulta? Hay un catálogo de prestaciones que lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social, no nosotros, que cada día se amplía. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas ampliaciones. Hoy en día hay medicamentos para enfermedades oncológicas que le cubren hasta 2.090.000 pesos. Eso era 1 millón de pesos hace un año. Hoy se cubre cirugía laparoscópica, que hace un año no se cubría. Hoy se cubre el 50% más de medicamentos ambulatorios. Antes era 8,000 pesos, ahora son 12,000. Sí. Hoy se cubre trasplante renal, que es una cosa terriblemente cara, 3.500.000, que cubre tanto al donante como al receptor. Y hoy se cubren otros aspectos importantes, por ejemplo, enfermedades que no son oncológicas, hasta 1 millón de pesos en esos procedimientos. Son cosas importantes. Enfermedad catastrófica. Claro, y ese porcentaje de aseguramiento es un 98%. Lógicamente, la parte subsidiada tiene que ir a los hospitales públicos, Claro. que ustedes saben que hay sus deficiencias. Nosotros como sector hemos planteado que según la Constitución de la República Dominicana, los dominicanos somos todos iguales. Usted no es mejor que yo porque usted tenga una corbata azul y yo una roja. O porque yo no la tenga. O porque usted no la tenga. Somos iguales todos ante Claro. la ley. Entonces nosotros decimos, poco a poco, esa cápita que paga el subsidiado tiene que ser igual a la del contributivo. ¿Actualmente en cuánto está? Actualmente en 269,69. El régimen subsidiario, el contributivo 1.683,22. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, vamos a igualar esta cápita, pero con una condición, que usted tenga libre elección. Usted elija donde usted quiere recibir el servicio, de qué ARS y qué prestador. Y que juguemos todos, Claro. pero es un proceso. En igualdad de Que lentamente- condiciones. Sí, que lentamente tiene que irse llevando, como pasa en otros países, porque yo no estoy aquí diciendo algo como inventando la fórmula del agua tibia. Claro. No, eso sucede en otros países y ha funcionado perfectamente bien. Todo eso va muy bien. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque yo entiendo que lo que necesita esta sociedad es educación, información, conocer cómo funcionan las cosas para tener un escenario pues, mucho más claro y emitir juicio de valor. De sus Con- derechos con- y de sus deberes Y también. de su deber con cierta credibilidad. Claro. Ahora bien, lo que vive el ciudadano de a pie en el día a día con sus seguros de salud, vamos no al contributivo porque el subsidiado, sabemos la deficiencia de los hospitales, con los catálogos, el catálogo de servicios que ofrece el producto, el seguro. Por ejemplo, yo voy a una clínica o un centro de servicio de salud, un PCS, y recibo
una consulta de cardiología, por decir algo. Ese cardiólogo me indica un antihipertensivo, un diurético, tal vez un antiinflamatorio, cualquier otro medicamento por el cuadro clínico que él entienda que yo tengo, me indica eso. Pero cuando voy a la farmacia con esa indicación, a pesar de ya no tener 8,000 pesos, sino 12,000 pesos de cobertura en medicamentos, en la farmacia, tal vez, con mucha suerte, me vendan uno. Porque el resto de esos medicamentos no están en el catálogo. Porque para nadie es un secreto que la tecnología en el sector farmacéutico ha evolucionado bastante y siempre hay medicamentos nuevos, con nueva tecnología, innovaciones y demás, y los médicos van en esa misma corriente avanzando con la tecnología que le ofrece el sector. Más así no es en el sector salud, en las ARS de nuestro país, que se quedan rezagadas y cuando uno va, pues obviamente no tiene la cobertura de esto. Eso es lo que siente el dominicano cuando va. Y por eso todas las malas palabras, por decirlo de alguna manera, que dicen de las aseguradoras, porque no reciben el servicio. ¿Eso tiene alguna explicación? Eso tiene más de una explicación. Lo que pasa es que lamentablemente yo no pude terminar en la primera pregunta que me hizo tu compañero, pero la completamos ahora porque para eso estamos aquí. Esto es un triálogo. Sí. Fíjate, reitero que ese catálogo de prestaciones se hace de la siguiente manera. El Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector de la salud, hace un levantamiento epidemiológico y determina cuáles son las necesidades básicas de salud de la población. Con esa información, con ese estudio, se presenta al Consejo Nacional de Seguridad Social. Debo decir que el ministro de Salud es vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Consejo Nacional de Seguridad Social, y quien lo preside es el ministro de Trabajo. Entonces, ambas instituciones están íntimamente ligadas. Ese catálogo, ese levantamiento, esa información, ese estudio, se manda al órgano técnico del sistema, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quien hace un costeo de cuánto cuesta. Levantamiento actuarial. Exactamente, un costeo actuarial de cuánto cuesta y cuál es la frecuencia de uso de esos medicamentos, esos procedimientos. Y lo devuelve al Consejo y el Consejo lo aprueba, lo enmienda o lo rechaza. Así se establece ese catálogo. Una vez aprobado, nosotros estamos obligados a cumplir con ese catálogo. Ese catálogo debe ser actualizado y de hecho se actualiza, pero no, digamos, con la frecuencia que debiera actualizarse. Reitero que los recursos en seguridad social son limitados. Usted aporta un 3% de su salario, hasta 10 salarios mínimos, y su empleador aporta un 7% para redondear los números. Eso no alcanza para necesidades ilimitadas en salud del ser humano, que van desde una consulta ambulatoria, un medicamento ambulatorio, una intervención quirúrgica, un estudio diagnóstico, laboratorios clínicos y otros procedimientos que también requiere el paciente. Hoy en día, no solamente la parte de los medicamentos que usted mencionaba de su cardiólogo, también le van a hacer un estudio, a lo mejor una sonografía, un eco o mapa, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí no existe una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias, que debiera existir. Debería, claro. Con la intervención de la parte académica y el Estado, como es lógico. Pero no existe. Entonces, aquí quizás se aprueban nuevas tecnologías sanitarias, llámese medicamentos, llámese estudio diagnóstico, llámese un estudio clínico, de laboratorio clínico, sin saber si los efectos secundarios son peores que las cosas buenas que produce, o si real y efectivamente hay la demanda suficiente para tener ese equipo. Esas cosas hay que resolverlas. Yo creo que somos parte del mundo. Con la tecnología, hoy en día podemos hacer una reunión ahora por cualquiera de estas plataformas. En cualquier parte del mundo. Y podemos compartir información. Entonces los estados tienen acuerdos bilaterales y multilaterales que pueden hacer compras conjuntas para que resulte más barato los medicamentos, por ejemplo. Y esa agencia evaluadora que existe en otros países, pues nos da una manito para garantizar que lo que llega a la gente sea lo que la gente necesite. Eso es por un lado. Por otro lado, es necesario que se pueda prescribir por genéricos de calidad. Porque usted va a Estados Unidos, que es un país rico, que dedica el 19% de su Producto Bruto Interno a la salud, y es deficiente porque hay barreras de acceso y hay que esperar 6 meses para tener un especialista. Y su médico le prescribe un genérico, y usted se entera de qué le prescribieron y cómo debe tomárselo cuando llega a la farmacia, que el médico le dice, vaya a la farmacia tal, ¿cuál le queda más cerca? Y usted va y retira. Y conforme, y usted no tiene problema, pero aquí no, aquí todo el mundo va al medicamento de marca, que no es que está mal.
es como el que se monta en un avión, usted se puede montar en primera clase o en clase económica. Vivimos en democracia. Depende de su eso, vivo en democracia. Eso pasa con el medicamento. Usted está en seguridad social. Tiene que haber necesariamente una organización diferente, así usted no lo está, porque el costo es totalmente diferente. Entonces tenemos que caminar hacia allá. ¿Para qué? Para nosotros tener un sistema que promueva la salud, que promueva estilo de vida saludable, que prevenga la enfermedad. Pues cuando usted está sano, usted es productivo para usted mismo, para su familia, para su empresa, para el país. Entonces nosotros tenemos que cambiar el modelo conceptualmente. Debemos tener un modelo o un sistema de salud y no un sistema de enfermedad que es el que tenemos. Eso me lleva a la siguiente interrogante o al siguiente escenario. Según lo que usted explica, está demostrado que las ARS no tienen responsabilidad en el catálogo de servicios que ofrecen, sino que se va al consejo con la propuesta de una parte o de otra, según las evaluaciones y el levantamiento que se haga, con las tecnologías y los medicamentos vanguardistas que existan. En ese sentido, sacando las ARS de responsabilidad en eso, porque cuando viene, como dice, viene la línea, mira, esa es la actualización del catálogo y tiene que acogerte a ella, esto es lo que va. Me lleva a la posición del nuevo incumbente de la DIDA, que ha sido muy controversial y que para mí, en lo muy personal, soy responsable de lo que digo, es un mero disparate lo que está haciendo. Por la siguiente razón. Él quiere castigar a los centros de servicio de salud, a los PCS, los proveedores de servicios de salud, por no darle cobertura a los pacientes. Se ve así, muy bonito, la ley establece que todo centro de servicio de salud debe darle el servicio a cualquier persona que vaya. Sin embargo, establece que es una emergencia, ¿verdad? No en sentido general. Un centro de salud que recibe una persona, la cual, bajo cualquier inconveniente de cobertura del seguro, porque su catálogo no lo establece, o el catálogo general no lo establece, la cobertura de esto, y ese paciente se mete en discusión con la clínica, no paga el servicio, o la clínica le exige que tienes que darme un fondo por adelantado para cubrir ese servicio, porque se van. Para nadie es un secreto también que muchas clínicas se quedan con deudas millonarias de esos pacientes que se fueron sin pagar. Sin embargo, el incumbente de la DIDA quiere actuar contra las clínicas, cuando el enfoque, desde mi punto de vista, debe ser diferente. Es incentivar y motivar a que existan departamentos para el levantamiento de tecnología en el país y fomentar a que los que existen ya pues mantengan ese catálogo actualizado para que puedan a la vez brindar un servicio más completo al usuario final. ¿Qué opinión le merece eso? Porque yo necesito saber si yo estoy equivocado de que eso es un disparate. No estoy muy dado a emitir ese juicio de valor que yo respeto pero que no comparto. Yo creo que la intención no es mala. Yo creo que el señor Elías Báez tiene buena intención. Ahora, como bien usted señalaba, hace falta en esta sociedad educación. Hace falta que la gente conozca cuáles son sus derechos y que sepa que hay limitaciones, porque somos un país pobre. Entonces, yo pienso que es una responsabilidad de todos. Ustedes como medio de comunicación, nosotros como ARS, la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, mediante la Ley 13-20, que fue una modificación a la Ley 8701, se le otorgó un presupuesto y se le otorgó personería jurídica, que por eso está adscrita al Ministerio de Trabajo. O sea, digamos que tiene algunos recursos para hacer esa tarea que a la ley le encomienda. Y el Ministerio de Educación, que es el más rico de todos los ministerios, tiene la obligatoriedad, según la Ley 8701, de educar a los muchachos en salud. Porque ya un joven de 16 años tiene problemas que debe conocer, la salud, los problemas de salud, cómo se maneja, y no lo hace. Eso es una irresponsabilidad. Yo creo que ha faltado voluntad política para hacer que las leyes se cumplan, porque las leyes están hechas para que se cumplan. Y ahí tendríamos nosotros una parte importante del problema que tenemos, digamos, resuelto. Y todos los otros actores, la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el propio Consejo, todos los actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social, debemos unirnos para lograr esa meta. Mire, en ese sentido, antes de irnos a la pausa, que ya no están haciendo señas, yo creo que también nuestros gobiernos, todos en genérico, tienen mucha responsabilidad en esto. Primero, tú nombras a una persona en una institución como la DIDA, que no tiene ni idea de por dónde le va a entrar y el primer tema que le llega a la cabeza, quiere hacer un espectáculo en todos los medios, con eso, en qué va a hacer y qué va a hacer y qué va a hacer, y es obvio que él no sabe lo que tiene que hacer realmente para mejorar la situación.
Así pasa en distintos sectores, en educación, en deporte, en salud, en todo pasa lo mismo. Te ponen personas simplemente por cercanía al gobierno que no tienen el conocimiento vasto para poder ocupar esa posición y realmente hacer un trabajo que valga la pena para nuestra sociedad. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos en breve, así que no se muevan. El seguro de la semana es el seguro de riesgos laborales. Este seguro es un mecanismo financiero que permite a los trabajadores tener cobertura por lesiones corporales causadas por accidentes o enfermedades ocupacionales. El seguro de riesgos laborales cubre aspectos como la promoción de prevención de accidentes o enfermedades del trabajo, gastos médicos por enfermedades originadas por causa del trabajo o prestaciones económicas que puedan generarse por situaciones de invalidez de un trabajador en su empresa. Y si alguien te pregunta, diles que lo aprendiste en Seguros TV. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias a Dios que fuimos a una pequeña pausa porque mi querido amigo Jonathan se tuvo que beber una agüita. Salió con chispa. Don José Manuel, otra curiosidad del público en sentido general, y es la ganancia de las ARS, que se magnifica, y por lo que usted me está diciendo, como que no es tan así. Muchas veces nosotros replicamos que incluso las aseguradoras en riesgos generales, no en salud, la gente cree que ese es el negocio redondo y es tan fácil como se ve y se hablan de miles de millones como si fueran hojas. Y no es así. Y no es así para nada, y más con una salud tan costosa como está ahora mismo. ¿Cómo terminaron los resultados para las ARS en este 24, más o menos? Mire, esa era parte de la pregunta, porque usted me la ha hecho 2 veces, esa misma pregunta, con muchísima razón. Y también la gente tiene derecho a estar informada. Yo quiero decirles a ustedes que las administradoras de riesgos de salud es el sector más transparente que hay en este país. Que todo lo que hace lo tiene que primero notificar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, mediante esquemas electrónicos, diarios, si hace una aprobación, si paga una reclamación, si atendió a un paciente, si no lo ha... Todo tiene que informarlo. Y a mí me gusta hablar con las pruebas en las manos, porque ¿quién soy yo para decir, nosotros ganamos, nosotros... No, son los sistemas, es la propia superintendencia que publica los estados financieros de nuestras asociadas. Y yo tengo aquí los números, que no tengo que ocultarlo, que hablan por sí solos. Ahora le voy a decir, antes de mostrarlo, Sí. ¿a qué se debe eso? La siniestralidad de nuestras asociadas en conjunto es un 96%. ¿Qué significa eso? Muy alto. Que de cada 100 pesos que recibe una ARS, gasta 96 pesos en costo médico. La ley permite que gaste para gastos generales administrativos un 10%, que es poco. Cualquier empresa que requiera médicos, que requiera tecnología de punta, que requiera un servicio 24/7 de un call center, que requiera otros profesionales. Auditorías internas. Y externas, que son costosas. Sí. Oye, gasta más de un 10%, pero solo se le permite un 10%. Si se pasa de ahí, es multada. Pero es deficitario lo que usted está diciendo. Un órgano, claro, cuando usted suma 96 más 10, eso da 106, y uno que se le paga al promotor de salud da 107. Sí. Cuando usted rebaja 100, tiene un déficit de 7, Sí. que lógicamente se compensa con una parte financiera, que es el juego de usted invertir las reservas y parte de los patrimonios de la ARS, pero muchas veces eso queda en rojo, porque una empresa privada, con capital privado, operativamente debe obtener un beneficio o un saldo positivo, es decir, sus ingresos menos esos costos médicos, menos los gastos, Claro. menos ese 1%, debía ser positivo, y sin embargo no lo es. Entonces al final el negocio no es tan Al lucrativo. final, para las empresas que actúan de manera correcta, que cumplen con su deber, que cumplen con la ley y que acatan las disposiciones legales vigentes y ese catálogo de prestaciones que establece claramente qué debe hacer en cada caso, no es un negocio Y entonces, rentable. como usted y dice. se pudiera decir que se compensa entonces con la inversión de las reservas. Muchas veces sí y otras veces no. El año pasado,
Nuestras empresas, todas las asociadas allá, operativamente perdieron 1.325 millones de pesos. Ninguna empresa privada está diseñada para perder dinero. ¿Por qué? Eso se debe a esa alta siniestralidad. Eso se debe muchas veces a una sobreprescripción, que usted necesita una sonografía y le hacen 4. Claro. No todos, pero eso pasa. Que usted necesita un medicamento y le prescriben 5. Que usted necesita 10 o 7 estudios de laboratorio y le prescriben 80. No pasa siempre, pero ¿Y pasa. cuál fue el comportamiento en pandemia? En pandemia fue diferente, porque en pandemia nosotros contribuimos mucho primero con la prueba PCR, que los laboratorios no querían hacer contratos con el gobierno. Nosotros pusimos al servicio de la ciudadanía todos nuestros recursos y digamos que le fiamos al gobierno esa parte. Sí, y la también pandemia es una exclusión. Luego el gobierno compensó a las ARS. Hubo una demanda terrible de medicamentos y de estudios, pero realmente al final lo que nosotros gastamos en pruebas PCR, por ejemplo, y otros procedimientos que no estaba contemplado porque una epidemia no está contenida. Es una exclusión como tal. Es una exclusión correcta, pero nosotros sí contribuimos mucho y nos sentimos satisfechos de todo el esfuerzo que hicimos. Pero para terminarte la historia de cómo termina, después de los beneficios financieros, las empresas nuestras se ganaron 61 millones de pesos. Y esa empresa manejaron 43.600 millones de pesos. Pero es que eso no es negocio. Por eso está muy bajo. Por eso es que, No, le digo Manuel, eso no es que hay que negocio. saber lo que sucede. La gente se queja, por ejemplo, del gasto de bolsillo, que en nuestro país es cerca de un 45%. Según la Oficina Mundial de la Salud y la OPS, debe andar por un 20%. ¿Cuáles son los dos componentes principales de gasto de bolsillo? El costo de los medicamentos y la consulta ambulatoria. ¿Por qué la consulta ambulatoria? Porque usted va de un especialista, la ARS tiene un acuerdo con él, le paga X cantidad y él le cobra a usted lo que él quiera porque él es un Claro. Cuando paga la ARS. Porque no hay atención primaria. En atención primaria el costo es 0 y el 80% de los problemas se resolverían ahí. Irían a los especialistas un 20%. Entonces se disminuye. ¿Por qué no el se gasto aplica la atención ¿Y primaria? qué vamos a hacer con Porque eso? falta voluntad política para hacerlo. Este gobierno y los anteriores. Pero es que este sector de las ARS específicamente, desde mi punto de vista, lo suficientemente fuerte para poder ejercer una presión al mismo gobierno de turno, cualquiera, para que pueda ceder a esto, porque al final se traduce en beneficio para toda la sociedad, un bien colectivo. Claro. Lo que pasa es que no somos tan fuertes como usted piensa. Yo creo que somos débiles, pero somos débiles porque no nos unimos. Yo creo que debemos estar unidos todos, ustedes como medio de comunicación para hacer una de sus actividades, los prestadores de servicios de salud, las autoridades, las diferentes instituciones que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para lograr que la gente viva mejor y que tengamos ese sistema de salud en vez del sistema de enfermedad y que los dineros alcancen. Fíjese, por ejemplo, ¿usted cree que es posible que nosotros como ARS, y es una de las causas por las cuales tenemos ese déficit, hemos pagado una inflación atrasada? Es decir, desde el año 2023, en marzo 2023, se actualizó la cápita. Pero nosotros tenemos que pagar medicamentos a precio de hoy e insumos a precio de hoy. Un material de autosíntesis, un guante, cualquier cosa es un gasto a precio de hoy. Y eso lleva a que nos deban, a que haya un ajuste pendiente por inflación, que es un fenómeno económico que afecta a todos los sectores. Natural. Y que nosotros no somos los culpables. Y aquí lo publica una institución creíble, que es el Banco Central de la República Dominicana. Y se estila que se toma el IPC general más el IPC salud y se divide entre digamos, una ecuación simple. Y nos deben 143 pesos con 68 centavos en 23 meses sin actualizar la cápita. Multiplique eso por 4.700.000 pesos. No, y eso le va a dar lo que nos falta para que el negocio sea rentable. No, y así mismo se traduce porque es el efecto cascada. Claro. Si ustedes como ARS están sufriendo esta situación, así mismo los prestadores de servicios de salud también sufren lo mismo y peor, porque cuando yo como prestador de servicio de salud necesito que me actualices, ¿verdad?, la cobertura ante un servicio que yo brindo. Y los precios, las tarifas también. Yo también tengo que comprar el insumo, tengo que comprar todo eso. Sin embargo, lo que recibo de la ARS no es suficiente para cubrirlo. Por si tú le subes al paciente 2 pesos, entonces te hace un lío y ahí es que quiere entrar la DIDA. Sí. ¿Entiendes? Entonces es un juego trancado. Pero eso es un atentado a la sostenibilidad del sistema. Sí, claro. El sistema está hecho
para la gente más vulnerable, para esos 79% que gana menos de 30 mil pesos, Sí. no para nosotros que tenemos la oportunidad de quizás pagar un seguro voluntario Sí. y pagar ese costo, pero ellos no pueden hacerlo y esas familias no van a quedarse con los brazos cruzados si colapsa el sistema. Yo creo que hay que luchar por eso, porque eso tiene consecuencias económicas y consecuencias políticas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, en una situación como la Y que hay que sociales, resolver, eso. yo creo que hay buena intención de buscar una solución. Con intenciones no se compra nada. No, de buenas intenciones está yendo el mundo. Pero yo le voy a decir, don José Manuel, la ley tiene ya 24 años. Sí, así es. 24. Y se supone que por ley debió haber sido los 10 años revisada. Utilizada. Lo Y no se dice cumple el textualmente la ley. 50%. Lo dice textualmente. Y dentro de esa ley, estamos diciendo que aún 24 años después, ni el 50% se cumple Es una de las condiciones, lo que es aberrante. Totalmente. Lo que es aberrante. Usted sabe que los centros de atención primaria, ese es un proyecto, vamos a decirle proyecto. Eso quisieron intentarlo en un momento. No, por eso viene. Eso es parte de la atención No, primaria. no, por eso viene pronto, y no se sorprendan, eso viene pronto. Aquí hay grandes empresarios invirtiendo en atención primaria que la tienen cerrada, esperando a que se inicie. Eso es que te voy a dar el palo, ¿verdad que sí? Entonces a mis amigos les voy a decir, mira, yo voy a entrar al palo a ese grupo, ponte el casco. Y espera el tablazo. Ojalá que entren pronto, porque debe ser un centro de atención primaria con capacidad resolutiva. Claro. Debe ser un centro de atención primaria que tenga un récord médico único electrónico para cada paciente. Claro. Es una vergüenza que en la época de la tecnología tú no tengas un récord médico. Eso es Lo impresionante. que no ha habido ha sido honestidad y sinceridad hacia el público para permitir un libre comercio equitativo de igual condiciones para cada quien. Como debe Porque ser. muchos empresarios de muchos recursos grandes, famosos en este país, están invirtiendo en eso, pero no le están sacando un peso porque no ha entrado en vigencia, pero lo tienen ahí. Cuando esto salga, ¿quiénes son los primeros? Son esos grupos de Claro, inversionistas. claro. Entonces, a ti que tal vez quieres invertir o que te interesa el sector, tú te quedas con lo que de ellos dejaron. Claro, rezagado. Entonces, la información no es oficial, pero yo sé y conozco, de hecho he visto la estructura, la infraestructura. Mire, es un centro de atención primaria, eso no está funcionando, esperando. Claro. Está ahí en la ciudad. Claro, y que se respete. Por ejemplo, tú haces una cita hoy con un especialista a las 3 de la tarde y tú llegas a las 3 menos 15, como acostumbra uno a hacer. Claro. Cuando son las 3, tú te paras, mira, yo tengo una cita a las 3. Ah, señor, por aquí es por sitio y por turno. Sí. Ajá. En un centro de atención primaria bien instalado, eso no debe pasar. No debería pasar. Debe respetarse su tiempo, como pasa en Estados Unidos. Usted le da trabajo la cita con el especialista, pero el día que la consigue, Sí, es a esa hora. es esa a las hora. 7, el médico lo está esperando a las 7 menos 15. Así Sí. es. Y que haya un sistema de referencia y contrarreferencia para que se mantenga su récord médico único. Don José Manuel, actualizado. mire, eso que usted está diciendo, el costo que representa, el costo país de productividad, de usted agarrar y decir que yo hice mi cita para las 3 de la tarde y son las 6 y no me han atendido. Yo estoy faltando a mi trabajo o estoy faltando a mi labor Es tu tiempo, es comercial, tuyo. es mi tiempo, es una serie de cosas productivas que se vuelan por eso. Eso por ese lado. Hablamos al principio del tema de los accidentes de tránsito, donde ustedes tienen un impacto enorme, cuando estamos hablando de que este es un país, bueno, estamos en primer lugar. Lamentablemente. Yo creo que es lo único que estamos en primer lugar. Lamentándolo mucho es eso. Entonces, el impacto que genera todo este tipo de cosas no es, vamos, en el sector que usted representa, es fuertísimo. Yo como ciudadano me impacta por lo obvio, ¿verdad? Pero al país, esto le genera una cantidad de erogación de recursos que deberían ser destinados para otras cosas. Mire, eso da pena. El año pasado hubo aquí 3.124 muertes. El 80% de las muertes eran hombres y mujeres jóvenes. Sí, Hubieron 128.000 accidentes de tránsito. imagínense. Y quedaron lesionados más de 15.000 personas, que puede ser que estén traumatizados o politraumatizados. Que es difícil decirlo porque se escucha feo, pero es peor. Peor. Sí. Porque peor, tú peor. tienes un ente vivo, pero con un alto costo para poder Eso está mantenerlo claro. así. Pero además de eso, aquí volvemos al mismo problema, que las leyes no se aplican. Porque aquí los motoristas, todas las calles son de dos vías, que digan una vía. Sí, claro. Las aceras son para También. ellos. Los policías no existen. No. Usted ve en la autopista Duarte en vía contrario con un pasajero detrás y en una sola goma. Sí. Sí. Como llama ellos, calibrando el motor. Y si no anda así, anda con 4 y 5 pasajeros en un motor para 2. Un país que su principal renglón de atracción de divisas es el turismo. Y creo que vamos muy bien. Sí. Tenemos
o algo que anda muy mal, Claro. y que usted ve, por ejemplo, un camión que coge el carril izquierdo en el kilómetro 9 Sin y luz. llega a Montecristi y nadie le dice nada. Nada. Sin luces atrás, Sin sin luz, nada. no pasa nada. Entonces, esas cosas tenemos que resolver. ¿Cómo? Que haya sanción, que haya consecuencia para quien incumpla la ley. Pero usted se va ahora a San Pedro de Macorís y usted encuentra en varios puntos, no menos de 3 retenes, donde con el cosa de velocidad, Sí. donde si usted va a más de 100 kilómetros por hora, lo para la policía y le ponen una sanción, una contravención. Pero por esa misma ruta, que lo veo yo, pasan cientos de camiones sin luces en el carril izquierdo y nadie lo para. No, que a mí me, a mí me eso da pararon vergüenza. yendo a Terrena, me pararon, porque yo andaba creo como a 110, me parece. Y bueno, y violenté la ley, ¿verdad? Porque es a los 100. Y en lo que él estaba poniendo una contravención, por ahí pasaron, que yo pensaba que era corriendo, un autobús lleno de gente que no iba a 110, no, volando. Digo yo, hermano, y él dice, no, a él le tocará, es a usted. Oye, ¿qué le parece? Llegamos a la parte final. Sí. Desafortunadamente. Espérate, no quiero despedir. Dale. Primero, dándole las gracias, más que agradecido de que haya venido por acá y sobre todo que nos ilustre y nos ponga en perspectiva, en contexto. Yo creo que nosotros mismos Para mí ha sido fantástica. la tenemos información otra recibida. mirada del negocio. Sí. Vamos a ponerlo así. Tenemos otra mirada del negocio. Todos los humanos siempre queremos saber cuáles son nuestros derechos. Lo que nos da brega es aprendernos nuestros deberes. Así es. Y creo que en sentido general, Jonathan, y creo que tú harás eco, para nosotros lograr mejores cosas tenemos que hacer más como población, como ciudadanía y en sentido general. Así es. Necesitamos más hecho y menos valor. Así es. Mucha información, mucha educación. Y que Realmente se cumplan necesitamos las eso. leyes, las normativas legales vigentes, que se cumplan. Que están Exacto. ahí, están También. ahí. También. Vamos a colaborar con eso. Bueno. Muchísimas gracias. don Gracias José. a Gracias, ustedes. De verdad que sí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hoy domingo. Que tengan feliz resto del día. Hasta luego. Hasta luego.